Bienvenidos a Leyendas de la Noche, el podcast que te sumerge en el mundo de las leyendas urbanas de México. Cada semana exploraremos los rincones más oscuros y misteriosos de nuestra cultura, desde La Llorona pasando por los fantasmas de los antiguos conventos y las historias de terror de las carreteras mexicanas. La leyenda del Charro Negro, una figura tenebrosa del folclore mexicano, narra la historia de un hombre que, seducido por la ambición, hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza a cambio de su alma. Un hombre deseoso de riqueza buscó al diablo y le ofrece su alma a cambio de fortuna. El hombre, ahora rico, se da cuenta que la riqueza no le trae felicidad, que la soledad lo consume. El diablo regresa para cobrar el precio del pacto, y el hombre, ahora lleno de terror, intenta evitar su destino. Se dice que el Charro Negro se aparece en caminos oscuros, a menudo en cruces, como un jinete negro, buscando a aquellos que han hecho pactos oscuros o intentan engañar a otros. Aquellos que se encuentran con el Charro Negro se enfrentan a una prueba y se encuentran una moneda de oro brillante que, si es tomada, significa la perdición eterna. Se aconseja que si los que oyen los cascos de un caballo distante al acercarse el crepúsculo, mantenerse alejados. No vaya a ser que se encuentre con el Charro Negro. Algunas versiones sugieren que el Charro Negro era un jinete que en una vida había hecho daño y estaba condenado a vagar por la tierra, o que puede ofrecer buena fortuna o visiones del futuro a aquellos que se resisten a su tentación. El caso del camión de la muerte fue un incidente en el que se encontraron cuerpos de inmigrantes en un tráiler. El camión fue encontrado con las puertas entreabiertas y cuerpos en el suelo. Entre los heridos del hospital había un ciudadano estadounidense que podría haber sido el conductor del tráiler, Roberto Quintero. El hombre que encontró el tráiler relató que los cuerpos estaban morados y blancos, amontonados. Quintero estaba muy afectado por una niña sola que venía en el camión y le pidió ayuda. La policía de San Antonio usó el número de la placa del tráiler para llegar a la casa de dos hombres de origen mexicano que enfrentaron cargos por posesión de armas. Esta sería el cuento, leyenda del camión de la muerte. En 1833, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, México. La epidemia fue tan devastadora que los cementerios de la ciudad se llenaron rápidamente, y los cuerpos de los fallecidos se comenzaron a enterrar en fosas comunes. Sin embargo, debido a la falta de espacio y la velocidad con la que se estaban enterrando los cuerpos, muchos de ellos no se pudieron enterrar adecuadamente. Esto llevó a que los cuerpos se descompusieran rápidamente y que los fluidos corporales se filtraran en el suelo. En 1865, se descubrió que los cuerpos que habían sido enterrados en las fosas comunes se habían convertido en momias debido a la deshidratación y la falta de oxígeno en el suelo. A medida que las momias fueron descubiertas, comenzaron a surgir teorías y leyendas sobre ellas. Algunas personas creen que las momias son el resultado de una maldición, mientras que otras creen que son el resultado de una serie de circunstancias naturales. Otras personas creen que las momias tienen poderes curativos y que pueden sanar enfermedades y heridas. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde estas teorías. A pesar de las teorías y leyendas que rodean a las momias de Guanajuato, lo que es cierto es que son un fascinante ejemplo de la historia y la cultura de México.
En conclusión, las momias de Guanajuato son un misterio que perdura y que sigue fascinando a la gente hasta hoy en día. Aunque no hay respuestas definitivas sobre su origen y significado, lo que es cierto es que son una importante parte de la historia y la cultura de México. La pareja se casó, pero la esposa, al llegar a la casa de la suegra, no quería comer. No comía nada, pase lo que pase, la suegra le ofrecía de comer, pero la nuera jamás comía. En su lugar, pedía a su esposo que la llevara a ver a su mamá. Así pasó mucho tiempo. Su esposo, al ver que no comía, le dio incertidumbre. Otra vez le pedía que la llevara con la mamá. Un día, de tantos que le pedía que la llevara, se puso a cuidarla, como era lo que hacía con la mamá. Observó por el espacio que tenía su casa y, efectivamente, tenía un plato cada una. Vio que comían sangre, era lo que se alimentaban. Se dio cuenta de por qué no quería comer. Después, la esposa pidió que se iba a quedar en la casa de la mamá. En la noche, seguía cuidándolas el esposo. Vio como su esposa y suegra se quitaban las manos y pies, y guardaban eso en una canasta con lana de borrego. Vio cómo se ponían alas de petate en los troncos donde iban las manos y pies. Vio cómo salían de su casa, con un ocote prendido, y se elevaban hacia el monte. Iban a chupar sangre de los niños, era su alimento. El esposo, atemorizado, entró a su casa y escondió la canasta donde guardaban las partes de sus cuerpos. Fue a dar parte al padre, y el padre, junto con la comunidad, hicieron una lumbre de leña verde, con la que fueron quemadas la mamá y la hija. La del Silbón es una historia tradicional de la cultura colombiana, específicamente de la religión de Antioquia. La leyenda cuenta que la historia de un personaje llamado Silbón, que se dice que era un hombre muy fuerte y valiente, que vivió en la época de la colonia. La leyenda del Silbón se originó en la religión de Antioquia y Colombia, en la época de la colonia española. La historia se transmitió oralmente de generación en generación y se convirtió en una parte importante de la cultura y tradición de la religión. Según la leyenda, el Silbón era un hombre de origen humilde que trabajaba como minero en las minas de oro de la religión. Sin embargo, Silbón no era un hombre común, ya que se decía que tenía una fuerza sobrenatural que permite realizar hazañas increíbles. Una de las historias más famosas sobre Silbón cuenta que un día, mientras trabajaba en la mina, se encontró con un gran boulder que bloqueaba el paso. Silbón, sin pensarlo dos veces, se acercó al boulder, abriendo paso a sus compañeros de trabajo. Otras historias cuentan que Silbón se enfrentó a un grupo de bandidos que había estado atacando a los mineros de la religión. Silbón, armado solo con un palo, se enfrentó a los bandidos y derrotó a todos, salvando a sus compañeros de trabajo. La leyenda del Silbón se ha convertido en un símbolo de la fuerza. La leyenda del Silbón se ha convertido en un símbolo de la fuerza y la valentía de los antioqueños, y los recordando como un héroe popular de la religión. La historia de Silbón también se ha interpretado como una metáfora de lucha de hombre contra naturalezas y supresión de los obstáculos. La leyenda del Silbón es una historia tradicional de la cultura colombiana que se ha transmitido oralmente de generación en generación. La historia de Silbón se ha convertido en un símbolo de fuerza y valentía de los antioqueños y es recordado como un héroe popular de la religión. La leyenda de La Llorona es una de las historias más famosas y arriesgadas de la cultura mexicana y latinoamericana. La leyenda cuenta que la historia es de una mujer llamada María, quien vivió en la época colonia en México. Según la leyenda, María era una mujer hermosa y noble, que se enamoró de un hombre llamado Luis, quien era un noble español. A pesar de la opción de sus familias, María y Luis se casaron en secreto y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, la felicidad de María fue efímera. Luis
quien era un hombre casado en España, abandonó a María y regresó a su país, dejándola solo con sus hijos. María, desesperada y enamorada, se volvió loca de dolor y en un momento de ira y desesperación ahogó a sus hijos en un río y después se arrepintió de sus acciones y se ahogó ella misma en el mismo río. Desde ese día se dice que el espíritu de María, conocida como la Llorona, vaga por los ríos y lugares donde vivió, llorando y buscando a sus hijos. Se dice que su espíritu es un presagio de muerte y desgracia, y aquellos que la ven están condenados a morir pronto.